Katia Benavides, analista política. Bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo amanece? Bueno, amaneció hace rato también. Hola. Sí, amaneció hace rato. Amaneció desde tempranito. ¿Cómo están? Encantada de poder conversar con ustedes un lunes más en este tema político que se nos las trae. Ya cada vez se pone un poquitito más caliente. ¿Verdad que sí? A ver si acaso, porque el clima no está ayudando, pero No. el tema político sí. Sí. En este tema, antes de entrar de lleno en el otro que es sobre el Liberación Nacional, en este tema de la cosa económica, de cómo hacen los partidos. No sé si en momentos esto se sataniza, es nuestro sistema político, ¿verdad? No sé si en algún momento alguien diga, esto hay que revisarlo porque no es justo que a ellos se les dé el dinero después dependiendo de la votación que logren, etcétera, etcétera. O si, como dijo en algún momento un analista aquí en esta mesa, deberían, por ejemplo, asignar ya un presupuesto para cada partido y que ellos lo inviertan y luego pues a contrafactura demuestren en qué gastaron, si el sistema es así, pero como está en este momento funciona de esa manera, ni modo, doña Katia. Así es, y es un tema que siempre ha sido discusión cuando se acercan las campañas electorales del financiamiento de partidos políticos, porque se puede prestar para muchísimas cosas, desde plata, ¿verdad?, no debida, hasta esa compra de conciencias que se tiende a pensar que si alguien le aporta a un partido político tiene que responder a los intereses de ese grupo o de esa persona que está aportando esos recursos. En el caso de doña Natalia, como ella lo explicó, puntualmente sí ella obtuvo deuda política por las elecciones municipales. Tenemos que recordar que doña Natalia fue la tercera fuerza, Unidos Podemos fue la tercera fuerza que quedó en las elecciones municipales, pero evidentemente, y esto sí lo tenemos que entender los ciudadanos, cada voto tiene un valor y tiene un valor para los partidos políticos. Entonces, por eso es importante acercarnos a las urnas cuando nos llaman en nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, porque la deuda política viene en función de esos votos que se emiten y la división de esta deuda, de este monto, que en la legislatura pasada se bajó el porcentaje, viene a ser parte de los votos obtenidos por cada agrupación partidaria. También hay que recordar que son procesos que son largos, ¿verdad?, y que los partidos tienen que buscar estos recursos en diferentes bancos, tanto en la banca pública como en la privada, y emiten los bonos de la deuda política en función de los resultados que se dan en las encuestas. Entonces, las encuestas vienen a ser un parámetro para los bancos para ver cuánto préstamo les dan según la intención de voto del ciudadano, pero evidentemente también hemos visto cómo ya los ciudadanos se deciden en la última semana. Entonces, el impacto que tienen las encuestas en relación a la deuda política no se puede medir, porque recordemos que unos días antes de la elección, me parece que salía el jueves, es el último día que las casas encuestadoras pueden publicar encuestas, y ya negociar esos montos de un jueves para el domingo se vuelve un poco tedioso, casi que imposible. Claro, ahora, es que si no fuera este sistema, ¿qué otro sistema funciona en otros países para aprender un poco, doña Katia? Es decir, ¿cómo se financia una campaña? ¿O es más abierto, es más permisivo en algunos casos para que consigan dinero? ¿O nuestro sistema es muy restringe demasiado? Se trata de restringir tanto para que dineros no pasen. O sea, les voy a dar otro dato interesantísimo, que es que la inversión que hacen los partidos políticos en estos meses hasta el próximo 1 de octubre no entran en la deuda política. Ellos no pueden presentar una factura del 30 de septiembre para cobrarla en la deuda política. Pueden empezar a presentar facturas al 1 de octubre. Y esas sí entran como un gasto en la deuda política. Porque recordemos que no es solamente el hecho de cuántos votos obtuve, sino que los tengo que justificar y tengo que presentar gastos que sean reales,
y esto pasa por el tamiz del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, sí, efectivamente, vamos a ver, limita muchísimo a los partidos políticos el tema de los recursos, los pone en cintura en tener que gastar estrictamente lo necesario, pero no se le da esa igualdad de condiciones que había sido una discusión en el marco de bajar el porcentaje de la deuda política, que había presentado un argumento que había presentado el Frente Amplio. Y ahora viene acompañado también con el tema de las franjas de publicidad, de que también el Frente Amplio estaba proponiendo, y este proyecto se mantiene en corriente legislativa, que todos los partidos políticos tengan al menos un porcentaje de publicidad en diferentes medios, sin necesidad de estar en los primeros lugares de encuestas o tener la posibilidad de pagar estas franjas publicitarias. Entonces, sí es bastante, nosotros es bastante restringido, tratando de evitar que plata que no tenga un origen legítimo se dé. Sin embargo, también la crítica va en función de después cuáles son esos compromisos adquiridos que tiene cada partido si llega al poder, y ahí sí es una discusión interesante que viene a darse cada 4 años en nuestro país. En las elecciones municipales no se ve tantísimo el tema financiero, ¿verdad? Hay campaña sombrilla por parte de los partidos que están a nivel nacional o a nivel provincial, pero no se le da tanta importancia al tema del financiamiento político. Claro. Y lo que se quiere evitar es que vengan dineros que no sean de legítima procedencia. Entonces, en otros países lo que hay es una apertura más relajada, por ejemplo, de alguna forma, de cómo se financian, pero en nuestro país este es el sistema y es contrafactura, como llamamos, posteriormente, una vez pasados los comicios. Y no es fácil pensar por ahora en reformas. Siempre se habla del tema cuando ya están cerca las elecciones, y es ahí cuando menos van a ocurrir esas reformas. 11 de la mañana, 25 minutos. Bueno, doña Katia, hoy en el programa Siento Esta vamos a tener oportunidad de tener a doña Katia hablando ampliamente sobre todo esto que está pasando al interior de Liberación Nacional, pero un adelantico, por favor, porque ya decíamos con Lorena, y desde muy temprano esta mañana, escuchando todas las voces y lo que sucedió el fin de semana en Liberación Nacional, que nos llevaba a una pregunta: ¿qué está pasando? ¿Cómo será esta tormenta que está soportando Liberación Nacional a su interior por la posición que ha asumido don Álvaro Ramos, el candidato a la presidencia, de prohibir que algunos de los grandes líderes históricos del partido pues no participen? Y expresamente, creo que con Ángel lo decíamos, el portazo en las narices de Araya fue evidente. Sin embargo, pues obviamente ya el exalcalde Araya ha dicho que no le interesa lanzarse para ninguna diputación. Pero en general, yo no sé ustedes que les gusta ver la política y leerla de otra manera, ¿cómo ven lo que está pasando al interior del partido? Bueno, nada más para terminar el tema anterior, don Henry, es importante señalar que efectivamente hay un plazo antes de las elecciones, que son 6 meses, de que ninguna propuesta que tenga que ver con el Código Electoral o afecte nuestro sistema electoral que se apruebe, se puede aplicar en las siguientes elecciones. Entonces también, lamentablemente, a veces los tiempos no dan, se abren estas discusiones por coyuntura y luego por esta prohibición de que no se pueden aplicar modificaciones con una antelación importante, se enfría el tema y no se terminan de discutir. En relación al Partido Liberación Nacional, bueno, ¿qué podemos decir? Efectivamente, el candidato está tratando de hacer un cambio de esquema importante. Ya tenemos un antecedente donde los excandidatos presidenciales tenían una silla en el directorio político del Partido Liberación Nacional y todos salieron. Esto para evidenciar un cambio en la forma de la organización interna del partido. Sin embargo, sabemos
que existen muchas figuras importantes que siguen manteniendo la gente, las personas que siempre los han apoyado en sus cantones o en sus provincias, y vienen a ser un referente para el partido. Entonces, sí es una discusión que se ha tenido que dar a lo interno de esta agrupación y ver, ¿verdad?, si efectivamente esto coincide o no con el cambio que le está pidiendo los ciudadanos a los partidos tradicionales. Evidentemente hay figuras que son muy vistosas, que ya son muy conocidas, que han sido recurrentes en los puestos públicos, y estos son los que vienen a hacer, ¿verdad?, las decisiones que está tomando el candidato desde su campaña, de decirles, bueno, hasta aquí y a partir de ahora son caras nuevas, son nuevas personas, y creo fielmente que esto es una factura que está pagando el Partido Liberación Nacional por esa falta de renovación generacional que tuvo a lo interno por muchísimos años. Y está permitido, era otra duda que teníamos, está permitido que el candidato le diga a una persona, usted no puede aspirar a ser diputado, y cómo es que funciona esto, ¿verdad? Si yo digo quiero ser diputada por tal partido, ¿me tiene que ratificar el candidato o quién? La Asamblea Nacional. En este caso, todos los partidos políticos, las nóminas tanto para la fórmula presidencial como para la fórmula diputadil tienen que tener un visto bueno de su Asamblea Nacional después de una renovación de estructura. Pero cada partido se administra de manera diferente según el reglamento y lo que haya aprobado esta Asamblea Nacional anteriormente. En el caso de Liberación Nacional, la renovación se hace a través de estas elecciones que le llamamos distritales, donde si es un candidato único no participa una papeleta de precandidatos. En esta ocasión habían 5 opciones, donde don Álvaro fue quien salió con una mayoría bastante diferenciada del segundo lugar, y se renuevan tanto estructuras distritales. Las asambleas distritales asignan sus representantes cantonales asignan sus representantes provinciales, y los representantes provinciales asignan a sus representantes ante la Asamblea Nacional. Okay. Entonces, ¿cómo es el proceso? O sea, es a nivel territorial, como lo estoy diciendo, pero además paralelamente existen movimientos de diferentes temas. Entonces ahora está el movimiento de mujeres, el movimiento de profesionales, es mujeres, trabajadores, cooperativas y juventud, que también definen quiénes van a ser sus representantes en este proceso distrital. Y existen también los sectores, que ahora el Partido Liberación Nacional amplió considerablemente la lista de quienes eran estos representantes a nivel de sectores. Hay sector agrícola, sector empresarial. Sí. Entonces aquí lo que tenemos es que así es como se conforma la Asamblea Nacional, y aquí en la Asamblea Nacional es donde se supone que en esta estructura para atrás designan quiénes pueden ser sus representantes ante la papeleta diputadil, y en la Asamblea Nacional por votación se decide quiénes van. Claro, es un caso particular. Sí, usted, regáleme solo 30 segundos. Ya regreso con a oídos de los dirigentes, a las autoridades de Liberación Nacional, para tener también esa voz. Y obviamente la voz de los asambleístas. Vamos a tener la posibilidad de conocer por lo menos a 2 de esos asambleístas para que opinen sobre lo que está pasando al interior del partido. Doña Katia, una pregunta. Don Johnny Araya fue elegido presidente del comité político del cantón de San José. ¿Eso qué es? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Vamos a ver.
tal vez desde una comparación muy varga, digamos, podríamos decir que es como cuando se elige la junta directiva de una sección en una escuela. Okay. Porque después está la provincial, ¿verdad? Y luego está la nacional. Entonces es la figura del Cantón Central de San José y posiblemente nos haga muchísimo ruido al decir que es el presidente del Comité Cantonal de San José y nos suena como a provincia, por llamarse de igual manera, ¿verdad? Pero tenemos en la provincia de San José hay 20 iguales a don Johnny Araya representando los diferentes cantones que hay. Okay. Entonces no es como una presidencia que tenga una repercusión enorme, que tal vez es lo que las personas han estado creyendo, o que tenga potestad inclusive en algo de la municipalidad. Exactamente. Vamos a ver, ¿qué es lo importante del comité cantonal en este caso y en esta renovación de estructura que el Partido de Liberación Nacional está haciendo? Es la representación de Liberación Nacional, que se va a encargar de elegir a quienes van a ser los regidores o quién puede integrar la papeleta para el próximo alcalde de San José. Ahí hay un impacto municipal importante y sabemos que don Johnny Araya es un referente municipal importante, pero a la hora de hablar de diputados, los 20 comités cantonales de San José se tienen que poner de acuerdo quiénes van a ser sus representantes en esa papeleta diputadil. Y una vez que se ponen de acuerdo y que salen 2 o 3 personas, recordemos que para la asamblea anterior del Partido de Liberación Nacional, en varios casos habían varios nombres que se estaban postulando para ocupar ese puesto. Si es solo uno, lo hacen de manera, lo ratifican no de manera de votación, pero si hay más de uno, sí tiene que haber una papeleta y un proceso de votación para ver quién va a ocupar ese puesto dentro de la lista de la papeleta diputada. Entonces, tiene un impacto en lo personal y a mi criterio, tiene un impacto muy importante para las elecciones municipales y tiene un impacto para decidir quién va a ser ese representante. Pero recordemos que el último paso en el proceso va a ser siempre una ratificación por parte de la Asamblea Nacional del partido. Y lo que les estoy explicando es cómo funciona el Partido de Liberación Nacional. Si nos vamos al Partido Unidad Social Cristiana, funciona completamente distinto, porque son las asambleas provinciales los que eligen quién va a ser su representante a diputado, y esto pasa, ahí es donde eligen, y nada más pasa una ratificación por la Asamblea Nacional. Entonces son procesos diferentes si analizamos por aparte cada partido político, y en el caso de Liberación Nacional, así es como está estipulado actualmente en los estatutos. Pues bueno, doña Katia, queríamos este abrebocas de lo que estamos hablando del proceso que está viviendo el país, y en esencia, en este momento, muy puntualmente, lo que está pasando con Liberación Nacional, que creo que es un partido que tiene ahí su historia. Pues el país es uno de los partidos importantes que ha tenido el país, aunque surjan otros y lleguen otros, pues Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, pues tienen ese protagonismo, y todo lo que ocurra al interior de ellos vale la pena analizarlo. Por eso hoy, a las 2 de la tarde, está invitada doña Katia, ya la comprometí, para que nos acompañe en el análisis que haremos hoy, escuchando todos los testimonios posibles de ese partido. Doña Katia, un abrazo y muchas gracias.